y en el silencio solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María. Pues seguimos hablando de cultura. Es el turno ahora de abrir nuestra ventana a las letras canarias, a la literatura canaria. Un lunes más con Beatriz Morales Fernández, docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, bienvenida. Bien, bueno, muchísimas gracias, Eva, como siempre, un placer estar aquí. Lo mismo digo. Beatriz, hoy para hablar de Luis Feria, que ya nos contarás quién fue y cuál es su relevancia literaria. Pues sí, hoy hemos traído a Luis Feria Harrison, un poeta tinerfeño que destaca junto con Arturo Macanti y Manuel Padorno, de los cuales ya hemos hablado en otros programas, por ser uno de los mayores representantes de la generación del 50, o también conocida como la generación de medio siglo aquí en las Islas Canarias. Del siglo XX, ¿no? Luis Feria, como datos más importantes que podemos destacar, es que fue un poeta solitario. A lo largo del programa veremos, de esta sección, veremos cómo hacía una especie de homenaje a la vida solitaria, porque sin la soledad era imposible el poema, una idea que defendía muchísimo. Luego, por otro lado, también es muy importante resaltar de él que es un poeta literalmente del cuestionamiento poético. Hacía poesía del concepto poema, del concepto escritor o del propio concepto literatura. Es decir, una especie de metalenguaje. Estaba pensando en ese término, en el meta, digo, no sé si decírselo o no. Completamente. Metalenguaje. Completamente. Y luego también es un poeta de sencillez costosa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo largo de su obra y también de su vida buscaba siempre la esencia más pura de las palabras. Entonces tú puedes ver a lo largo de su poesía una búsqueda constante de llegar a la pureza de la palabra, pero al final eso es un trabajo, te requiere muchísimos años. De él podemos destacar de entrada que estuvo pues desde pequeño viviendo en Tenerife, Madrid y Tenerife, entonces bueno, tiene esa visión cosmopolita, pero también bastante insular porque está muy arraigado al mar. Y luego, bueno, él estudió farmacia, pero también filosofía y letras, así que una gran combinación de ciencias y humanidades. Y lo curioso es que frente a otros poetas de los cuales ya hemos hablado, fue un poeta tardío, no publicó hasta que tenía 34 años. Cuando terminó sus estudios universitarios, sí estuvo trabajando en una revista de investigación, Reader Digest, donde estuvo haciendo artículos de divulgación y también comentarios de libros de diferente índole, pero ya, como digo, con 34 años se presenta al premio de poesía Adonais y lo gana con un poemario, Conciencia, y luego más adelante, justo en 1964, 3 añitos después, porque el primer premio lo ganó en el 61, y en el 64 con su poemario Fábulas de Octubre gana el premio de poesía Boscán. Entonces ya ahí con esos dos premios se asienta en el panorama nacional de la poesía y también en la insular cuando ya regresa a las Islas Canarias. Trabajando en la revista de investigación estadounidense, conoció a Francisco Brines y a Claudio Rodríguez, dos grandes poetas también de esa generación del 50, pero en España, lo que es la península, y eso pues va a hacer que siempre tenga un contacto bastante interesante con ellos, ¿no? Destacar también, por supuesto, un año clave para él, que fue el año 1988, dado que en ese año aparece su libro, su poemario Del Amor, y con él gana el premio al mejor libro de autor canario editado en el archipiélago, y también el mismo año, en el 88, entra en la Biblioteca Básica Canaria. Entonces, claro, ya se asienta completamente como un escritor reconocido, canónico del panorama de las islas. Pero también hubo otro año clave en él, y un año bastante trágico, que fue 1990. Fallece su madre y eso hace que esa alusión a la soledad que comentaba antes sea total. Tanto es así que en 1993 ganó el premio de literatura de Canarias y ni siquiera fue a recogerlo de la depresión y soledad que tenía. Y falleció en el 98. Y lo curioso de este dato, de su fallecimiento, es que no encontraron su cuerpo hasta 2 semanas más tarde, de lo solitario que estaba. Jope, qué historia, que no consiguió superar la muerte de su madre, se le metió dentro esa soledad. Completamente, sí.
Así es. No, no la superó y de hecho los últimos poemarios hablaban de esa soledad arraigada y esa defensa férrea de la soledad. Beatriz, ¿qué destacamos de su obra o qué obras destacan dentro de su amplia producción? ¿Por qué se lo recomendamos a los oyentes? Bueno, de entrada, al que le guste un poco la musicalidad, el ritmo, los elementos metafóricos vinculados a la naturaleza, Luis Feria es el poeta para leerlo. También esa búsqueda constante de la esencia de las cosas y de las palabras. Tiene una poesía no solo metalingüística, sino también muy metafísica con respecto a la existencia y el avance y retroceso del tiempo. Y él tiene dos grandes etapas, ¿no?, vinculadas a la poesía. Una primera etapa donde gana estos dos grandes premios de poesía, ¿vale?, en su pronta adultez, el de Conciencia y el de Fábulas de Octubre, aunque también tiene otro poemario incluido en esta primera etapa que es El Funeral. Y luego una segunda etapa donde destacamos del amor, 6 querellas de amor, y su Grogación de Sor Emérita y otros prodigios. Estos 3 poemarios están muy vinculados a unas temáticas que trabajó bastante, que fue el amor y el erotismo, para que los oyentes que les gusten estas temáticas pues puedan hablar y disfrutar de él, ¿no? Y sobre todo al que le guste esto de cuestionaba la poesía, siendo poeta, recomendarles el poemario Cuchillo Casi Flor, donde de hecho tiene un verso súper bonito que dice: no existe lo imposible, el poema lo niega. Ahí habla constantemente de todas las posibilidades que tiene el propio quehacer poético. Y destacar en último lugar que también hizo prosa poética. Tiene dos grandes obras dentro de la prosa, una es Dinde y la otra es Más que el mar. En ambas, para el que le guste la prosa poética, podemos ver cómo trabaja el concepto de la infancia, pero cómo siempre cuando somos adultos y va llegando nuestra etapa final de la vida, recordamos la infancia con nostalgia, con inocencia, la libertad que nos daba ser niños. Entonces también son conceptos muy interesantes para el que le guste todo el tema de esa profundidad temporal y lo que siempre nos queda después de que la vida pase. Como solemos hacer, Beatriz, ¿cuáles son las claves para leerlo en pleno siglo XXI? Bueno, en primer lugar yo destacaría que es un poeta que se puede leer en una clave totalmente oceánica. De hecho, esto es algo muy insular que ya hemos visto con muchos poetas que hemos trabajado aquí. Por ejemplo, dentro de su obra Más que el mar, que es donde más va a trabajar el concepto oceánico, tiene versos donde uno se puede sentir completamente identificado como isleño, como son estos: el mar. He venido hasta el mar, aquí he sumado tanto fracaso, tanta esperanza inútil, al movimiento eterno, a su frente estrellada, a la de tantos niños que no han nacido nunca, y en el fondo del agua esperan las palabras del levántate y anda de un inmortal que crea, sobre los pies del agua descansa cuanto he sido. Vemos esa esencia, No hay ningún autor o autora que hayas traído que no haga una referencia al mar, ¿verdad? De aquí Curioso. de Canarias todos están muy vinculados con la tierra, con su entorno, con el paisaje. Yo creo, de hecho, en la poesía se puede demostrar, bueno, incluso en la prosa, teatro, que nuestra geografía marca nuestra visión de las cosas. Por eso todos los escritores y escritoras que disfrutamos en la sección hablan tanto del mar, estamos rodeados del océano, ¿no? Una segunda clave podría ser su humor y su ironía. Luis Feria trabajó muchísimo la ironía. El que le guste reírse, como hablábamos en su momento en el primer programa con Alonso Quesada, Sí. con Luis Feria nos podemos reír. De hecho, algo muy interesante es que cuestiona la identidad varonil del canario. Tiene unos versos magníficos que dice: sufre, canejo, sufre y no llores, que un ave macho no debe llorar. Pero es una crítica, ¿no? Del hombre no debe mostrar sus sentimientos. Entonces te ríes, pero ves esas carencias que tiene también la masculinidad frágil, ¿no? Desde luego. Y por último, una última clave puede ser, que yo creo que es la que más adoro, es que a través de su poesía podemos disfrutar de cómo la literatura es un arma frente a los discursos artificiales de poder. Él defiende, literalmente, cito, las palabras son siempre más anchas que los labios. Es decir, nosotros podemos crear muchos discursos, inventarnos muchas cosas, vender un cuento, pero realmente la palabra está vinculada a la verdad porque está hermanada con el sentimiento. Y él lo defiende y por eso lo busca tanto. Beatriz, todavía tenemos tiempo, podemos leer ya has leído algo, pero alguna de sus obras para hacernos una idea, como nos gusta aquí escuchando directamente algo que haya escrito Luis Feria. Por supuesto. De hecho, he traído un poema titulado Las palabras, porque yo creo que de lo que más se puede destacar es esa búsqueda constante de esa profundidad de los vocablos en general, de los significados.
Y de hecho, antes de comenzar con el poema, él lo comienza con una cita de Luis Cernuda, un gran poeta español, ¿no? Que dice: las palabras están vivas y por lo tanto traicionan. Lo que expresan hoy como verdadero y puro, mañana es falso y está muerto. Y ahora el poema de Luis Feria, después de Luis Cernuda. ¿Acaso no debiéramos escribir nunca más sobre una página? Pues las palabras son mayores que la vida, y como a ellas tendríamos que sostenerlas con el brazo hasta que llegue el día que el cansancio lo doble. Las palabras son siempre más anchas que los labios, mayores que la ausencia y que la infamia. Tal vez debamos siempre escribir en los aires, que el sol en los caminos las incendie un momento y las vuelva a la nada, al silencio y al polvo, las integre a la noche y a su germen, intocables y puras como una antorcha viva. Qué bonito, es como un homenaje a la palabra, ¿no? Al instrumento, a la herramienta que él utiliza para expresarse. Completamente, él siempre hace una alusión constante al poema, a la poesía, y de hecho si nos da tiempo tengo una cita de Luis Feria Adelante, sí. que habla del concepto poema. Fíjense qué bonito, dice así: ramo de sangre, arpón en todo el pecho, lengua que propiciaba el corazón voraz, su estirpe apasionada nos arrojó a la vida, no se someten ni el amor ni el mar. Rosa fiel que el tiempo no ha secado, mayor que el celo, no menor que el vacío, sudor o sangre, o vida, o tierra, o muerte, nunca nos faltes, el hueco de tu ausencia huele a miedo. Madre mía, qué profundo. Y eso para él es el poema. Qué bonito. Pues con el poema para Luis Feria vamos a despedir hoy nuestra sección Letras Canarias. Gracias, Beatriz, como siempre, por hacerla posible. Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Gracias una semana más y el lunes que viene te esperamos con otro autor o con otra autora. Ya nos dirás. Un placer, Eva.